Esta tarde a Eduardo Campos, él es periodista y analista de Mega Noticias. Lalo, ¿cómo te va? Excelente tarde. Itzi, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Muchísimas gracias. Pues bueno, hoy hemos puesto sobre la mesa si fue un error o no haber eliminado el Fonden después de todos estos fenómenos naturales que han estado afectando a nuestro país. Tú que todos los días analizas lo que ocurre a nivel nacional, ¿qué lectura le das? Mira, Mitzi, yo creo que el gran problema ahorita, como lo explicaba Mario de Constanzo, es que ya no están los canales preestablecidos que anteriormente se venían utilizando para atender a todas las personas que están en desgracia. Entonces, en lo que vuelves a restablecer estos canales de comunicación y sobre todo por dónde va a correr la ayuda que tanto se necesita, es muy importante que se hubiera hecho previo a la desaparición de estos fondos. No se hizo y ahorita con el momento de emergencia, pues se está tratando de surtir, se está tratando de hacer llegar ayuda económica y material a las personas que tanto lo necesitan, pero hemos escuchado y hemos visto, como se ha venido reportando aquí en Mega Noticias, que desafortunadamente esto no se ha logrado. ¿Y por qué? Porque te insisto, no están utilizándose los canales que ya estaban previamente diseñados y previamente utilizados y donde la gente ya sabía que tenía la posibilidad de obtener algo de la ayuda que tanto se requiere en este momento. Y desafortunadamente, las personas que están ahorita al frente de estos operativos para brindar ayuda no tienen la experiencia, no tienen la capacidad, sobre todo porque no conocen por dónde se tienen que mover para poder cubrir, pues, simple y sencillamente todo su territorio nacional. Ahí es un primer acercamiento que quisiera hacer contigo, Mitzi. Mira, justamente nosotros revisábamos antes cómo operaba el Fonden, porque algo de lo que decía también y que escuchábamos con Mario Di Constanzo era que sí, era perfectible, todo, como todo, tenía cuestiones que se podían mejorar, como todos esos fideicomisos que pues el presidente decidió eliminar de tajo. Una de las cuestiones y que veíamos que también no llegaba pronto los beneficios a los damnificados de algún tipo de fenómeno era, por ejemplo, el tema de lluvias. Si no llovía cierta cantidad de milímetros, no entraban dentro de este fondo y entonces tardaban un poco más en ser apoyados. Sin embargo, aquellos que sí, pues llegaba un poco más rápido. Desde tu punto de vista, ¿cuáles eran aquellas cuestiones que se tenían que mejorar dentro de este mismo fondo? Mira, siempre se habló de corrupción. Difícilmente puede uno constatarlo o puede poner en la mesa dónde estaban estos detalles. Se hablaba así de corrupción. Partamos de la realidad de que existía, pero bien que mal, se estaba dando ayuda cuando más se necesitaba. En este momento, vemos que la gente que está encargada de protección civil en los estados y a nivel nacional, pues realmente tienen poca experiencia. Entonces, si sigues luchando con esta cuestión de la corrupción, pero sobre todo le sumas la falta de experiencia para poder realmente dar la atención que tanto se requiere, pues el problema se multiplica pues de una manera muy importante, a la N potencia te podría decir, porque hemos escuchado gente que dice, simplemente en Veracruz, ya estamos hablando de hace casi 3 semanas, que dicen, oye, no sabemos dónde está todavía la ayuda, oye, no hemos recibido absolutamente nada, ni del ninguno de los 3 niveles de gobierno, ni de ayuda municipal, ni ayuda estatal, y mucho menos ayuda federal. Entonces esto nos viene a mostrar que están simple y sencillamente aislados, solos, en un momento de emergencia que tanto y tanto se requiere en este momento la participación. Mitzi, yo no te puedo decir que es el mejor camino, pero sí, la realidad nos está mostrando esa terca inesia realidad, que lo que se está haciendo simple y sencillamente no está dando resultado y sobre todo la gente está quedando desamparada. Completamente de acuerdo, Lalo. Han pasado 3 semanas de estos damnificados por Grace. El apoyo ha caído a cuentagotas. No sé si las autoridades creen que únicamente entregando arroz, entregando aceite, porque eso es lo que se les ha estado entregando en los últimos días, es suficiente para poder apoyar a quien lo ha perdido todo. Pero fíjate, esto que tú mencionas no es suficiente lo que se les está dando. Se han quedado cortos, hay una falta de capacidad por parte de quienes están acá. Es muy diferente a lo que dice la Coordinadora Nacional de Protección Civil. Si me lo permites, vamos a escucharla lo que afirmó la semana pasada. Por favor.
No necesitamos de ningún fideicomiso y es un conjunto de personas íntegras. Eso es parte de lo que ha dicho la titular de la Coordinación Nacional. Mitzi, en un caso de emergencia, la buena voluntad no es suficiente para poder avanzar. Se requiere realmente que surjan estas acciones de ayuda, que se entregue lo que tanto se necesita y no es nada más, como tú lo decías, arroz y un poco de aceite. Estamos hablando desde las cosas básicas. Hay gente que no tiene simplemente ropa, no tiene dónde pasar la noche. Hemos visto que los centros de acopio pues otra vez se están instalando en las grandes capitales, pero ¿cómo va a llegar esta ayuda a los lugares donde tanto se necesita? Simplemente hemos visto, por ejemplo, en Oaxaca hay zonas incomunicadas, en Veracruz hemos visto también zonas que se han quedado incomunicadas. Ahorita simple y sencillamente el trabajo que se está haciendo en el Estado de México para tratar de apuntalar esas piedras que están por caer de nueva cuenta en el Cerro de Chiquihuite, pues bueno, se requiere ahí experiencia, gente especializada, pero sobre todo, y de manera muy importante, aquí hay algo que quiero destacar: se requiere una directriz, se requiere alguien que tome el control y vaya al frente de estas situaciones y diga qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo. No es una cuestión de buena voluntad y no es solamente la unión del gobierno federal o de algunas partes del gobierno federal e incluso estatal o municipal en el mejor de los casos. Esto no es suficiente. ¿Qué podrían estar haciendo, Lalo, los municipios y los estados? Porque también hay una responsabilidad por ellos, pero también hay autoridades que dicen se lo estamos dejando todo en manos del gobierno federal porque así nos lo han indicado, que la coordinación la tiene el gobierno federal. ¿Qué podrían hacer ellos para poder apoyar a sus habitantes que también pues tienen que apoyarlos? No, sin duda que es fundamental y es necesario que existe una coordinación, pero como te repito, si desde el gobierno federal no se indica por dónde se tiene que caminar, no existen todos los apoyos para poder hacer transportación, para poder rescatar a la gente. Mira, simple y sencillamente en Veracruz, en Oaxaca lo estamos viendo, en el mismo Acapulco con los temblores, pues ya van más de 700 réplicas de la semana pasada para acá. No existen simple y sencillamente helicópteros para poder llegar a acceder a esos lugares. Pues la gente está tratando de salir de la mejor manera que ellos pueden, pero la autoridad municipal, la autoridad estatal no saben hacia dónde marchar. ¿Por qué? Porque para todo esto se requiere dinero y antes estaban los caminos establecidos por dónde llegaban los recursos financieros. Ahora estos caminos no están, porque estamos hablando que ha colapsado los sistemas bancarios. Lo hemos visto en Guerrero, lo hemos visto en Oaxaca, lo hemos visto en Veracruz. Entonces, no es depositar dinero a tarjetas, no es querer tener la buena voluntad de decir sí se va a resolver. Hay que hacer las cosas y hay que mostrar el carácter y sobre todo la experiencia suficiente para poder acceder a los lugares donde más se requiere. Mitzi, yo insisto, ¿cómo puedes llegar a un lugar donde el acceso está restringido? No hay carreteras, no hay caminos, el agua, los temblores, simple y sencillamente te han bloqueado todo acceso. Tienes que hacerlo por aire. ¿Y cómo lo haces? Pues bueno, con los canales que ya estaban preestablecidos, donde se venía utilizando anteriormente este tipo de ayuda. Si no se llegan a estos canales pretextando corrupción, pues bueno, las cuestiones va a estar muy difícil poder salir adelante. Y tan es así que lo hemos visto, insisto, sí, y volteemos a ver qué es lo que pasa en Veracruz hace 3 semanas. Reactivas, dejamos un poco de lado las preventivas, que esto, bueno, pues la limpieza de ríos y arroyos, desasolve, lo que se tiene que hacer para la revisión de aquellas personas que se encuentran en situación de riesgo. No sé si recuerdas, Lalo, que hace aproximadamente 2 semanas la propia titular de la Secretaría de Protección Civil en Veracruz decía, es que no les pudimos avisar a esas familias en la capital del estado, en Jalapa, porque no teníamos esa información. Y bueno, los meteorólogos con agua dijo, es que sí alertamos, pero ustedes no reaccionaron, no protegieron a las personas. Vaya situación, también responsabilizando. Lo vimos también en el caso de Tula, con el Instituto Mexicano del Seguro Social, con su director, Zoe Robles, responsabilizando también a quienes no les alertaron para poder sacar a estos pacientes que también se cobraron vidas ante el incremento del río. Mitzi, no se nos olvide que todo este punto neurálgico de donde tiene que salir la ayuda,
es de la Secretaría de Gobernación. ¿Por qué? Porque ahí es donde está el Centro Nacional de Desastres, donde está este tipo de organizaciones, pero tiene que coordinarse la ayuda porque es una participación desde por ejemplo, la Comisión Federal de Electricidad, la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Salud del Ejército Mexicano. Tiene que haber una coordinación, pero pues desafortunadamente hemos visto que pues tenemos un nuevo secretario de Gobernación que está tratando de hacer sin duda su mejor esfuerzo, pero no es lo mismo atender los problemas locales cuando él era gobernador, a tenerse que enfrentar ahorita problemas en Oaxaca, problemas en Veracruz, problemas en Guerrero, problemas en Hidalgo, y además está amenazando ahorita de nueva cuenta un nuevo huracán, acaba de pasar Olaf por Baja California. Entonces se requiere un grupo multidisciplinario con una amplia experiencia y sobre todo con un canal de comunicación directo que sin duda sí existe en este momento con la Presidencia de la República, con la Secretaría de Hacienda, pero se requiere la experiencia para salir adelante, Mitzi. No es, insisto, una cuestión de buena voluntad, sí. Esta es una cuestión de experiencia. No sé si coincidas, pero esta negligencia o esta omisión también pudiera ser tomado como corrupción, Lalo. Definitivamente, el no hacer o el mal hacer o el mal utilizar lo que existe para responder a una emergencia de este tipo también es otro tipo de corrupción de la que tanto se ha hablado que se iba a eliminar en este gobierno. Insisto, la realidad, esa necia y terca realidad nos lleva a ver cómo está la situación, y la situación en este momento sigue siendo emergencia en Veracruz, sigue siendo emergencia en Oaxaca, en Guerrero, en Hidalgo, en Baja California. Tenemos que actuar, y para esto no nada más es buenos discursos, buenas ideas de pararse a hablar en la mañanera, sino que simple y sencillamente hay que actuar. ¿Y cómo actúas? Pues actúas con los caminos y las acciones perfectamente preestablecidas para responder a estas situaciones de emergencia. Claro. Sí, y se les va a seguir acumulando porque estamos en plena temporada de lluvias y de ciclones y de huracanes, entonces lamentablemente se les va a seguir acumulando. Eduardo Campos, muchas gracias por tu participación en esta tarde. Es un gusto, Mitzi, un saludo para ti y todo el auditorio. El gusto es nuestro. Eduardo Campos, él es periodista y analista de Mega Noticias. Pausa y regresamos.